Bueno, el primer punto es entender lo que es la brecha. La brecha es, en soja, la diferencia entre el rendimiento máximo potencial que puede haber en una región, que va a estar dado por la calidad de su suelo, por la luminosidad, por el dióxido de carbono, por la disponibilidad de agua. Todas cosas que en general manejamos poco y que están dadas en una región. Y el rendimiento logrado, que es lo que sí hacemos los ingenieros agrónomos y los productores a campo, de con una serie de tecnologías llegar a un determinado rendimiento. Generalmente hay una distancia entre ese máximo y los promedios generales por zona. Entonces, esa brecha, esa diferencia se llama brecha. En Argentina esa brecha en soja ronda el 35%. Y en región núcleo, específicamente, se achica un poquito al 25%. Es decir que tenemos un cuarto para explorar todavía de cómo, con la tecnología disponible, cómo nos acercamos a esos rendimientos. Estamos hablando de un porcentaje sumamente importante. Es importante y es desafiante, y creo que está el conocimiento para achicarlo. Y como vos bien hacías la introducción, el primer punto es entender que manejamos un ambiente productivo. Entonces, primero tenemos que conocerlo, conocer el suelo, conocer si tenemos o no tenemos napa, conocer el pronóstico hídrico hacia adelante, si va a ser niño, niña, neutro, eso nos va a posicionar a qué rendimiento máximo podemos aspirar. Y en función de eso, cómo posicionamos la estrategia, por ejemplo, de grupos de madurez, de fechas de siembra de soja, para ver cómo caen esos periodos críticos en distintos momentos del año, principalmente desde el punto de vista del agua. Esa es la base. Una vez que tenemos eso, y para lograrlo tenemos que hacer siembra directa, rotación de cultivos, cultivos de servicio, fertilización, para mantener la productividad de ese suelo. Una vez logrado eso y mejorado ese ambiente o mantenido su capacidad productiva, le vamos a ir metiendo distintos escalones de tecnologías que me van a potenciar esa base. Entonces tenemos que pensar en genética. La mejora genética en soja que ha habido en los últimos años es muy buena. Creo que en los últimos años ha sido un poquito menor. Tenemos que resolver el tema de propiedad intelectual, que es clave para que eso sea aún más, y lo podemos copiar de los otros países. Los otros países lo han resuelto y han seguido escalando. Nosotros estamos en ese sentido, al no resolverlo, más estancados. Tenemos que pensar en nutrición, o sea, cómo fertilizamos nuestros suelos para reponer los nutrientes que extraemos con la cosecha. La soja tiene una particularidad, tiene los puntos de corte a niveles de nutrientes muy bajos, entonces es el último cultivo que a lo mejor me expresa una deficiencia. Maíz y trigo me lo acusan antes, entonces es más fácil medir respuesta de rendimiento a un ensayo de fertilidad. En soja a lo mejor no lo ves, pero se está agotando el suelo, entonces tenés que fertilizar todo el sistema, y está claro, por ejemplo, la red Crea Sur de Santa Fe, después de 10, 12 años, que la respuesta a la fertilidad superan el 15%, ¿sí? En nuestros ensayos son coincidentes, medimos en 6 años 14%, entonces hay que mirar el sistema y no solo la foto de un año. Después tenemos tecnologías como el manejo de enfermedades con fungicidas. De nuevo, no todos los años va a haber respuesta fungicida, pero sí sabemos que cuando se dan las condiciones ambientales y está el patógeno, el fungicida funciona. Y ahí tenemos que, obviamente, entender esa lógica y aplicarlo en esos ambientes y en esas circunstancias. Ahí vamos a tener niveles, respuestas muy interesantes que obviamente repagan el costo de la inversión. Estos son algunos ejemplos de las tecnologías puntuales que vamos incorporando, digamos, a esa base que me da el sistema productivo.